Mi año en Oxford, entre libros y latidos. Mi año en Oxford, entre libros y latidos, es una historia original llena de romance, descubrimiento y lucha por el amor verdadero. En la prestigiosa Universidad de Oxford, un estudiante extranjero descubre que la vida no se trata solo de exámenes y bibliotecas, sino de encuentros inesperados que pueden cambiarlo todo. El otoño envolvía a Oxford en un manto de hojas doradas y rojizas, mientras la brisa fría acariciaba los muros centenarios de piedra. Los estudiantes caminaban apresurados por los pasillos empedrados, cargando libros, bufandas y sueños que parecían demasiado grandes para caber en una sola vida. Entre todos ellos avanzaba Alejandro García, un joven de 21 años que había dejado atrás su ciudad natal en España para vivir lo que siempre había considerado una aventura imposible, estudiar un año en Oxford. Alejandro caminaba con pasos algo torpes, tratando de no parecer demasiado turista, aunque por dentro se sentía como un extraño en medio de un mundo que parecía sacado de una película. Los edificios góticos, las torres que apuntaban al cielo, el eco de las campanas y los corredores interminables le recordaban que estaba en un lugar donde la historia pesaba en cada piedra. Y, sin embargo, bajo esa inmensidad, se sentía pequeño, casi invisible. Su primera parada era la Biblioteca Bodleian, ese templo de conocimiento que había visto tantas veces en fotografías y documentales. Cruzó la gran puerta de madera, sintiendo el olor a papel antiguo, a cera y a polvo. Un aroma que parecía contener siglos de secretos. El silencio era tan profundo que podía escuchar el roce de las páginas a lo lejos. Mientras recorría los pasillos, Alejandro se detuvo frente a una mesa repleta de libros sobre filosofía, política y literatura inglesa. No era que él entendiera todo lo que había allí, pero la emoción de estar en ese lugar le hacía querer aprenderlo todo. Se inclinó para tomar uno de los volúmenes, cuando una voz suave, con un acento británico perfecto, lo interrumpió. Ese es uno de los más complejos que puedes empezar a leer. Alejandro levantó la vista y se encontró con ella. Emily Tenne, cabello castaño que caía en ondas suaves sobre sus hombros, unos ojos grises que parecían reflejar la luz de la lámpara de la sala, y una sonrisa que combinaba cortesía con un toque de picardía. «Ah, sí», preguntó él, algo nervioso, «entonces quizás debería empezar por otro». Ella se acercó lentamente, pero manteniendo esa distancia formal que imponía el ambiente académico. Tomó otro libro de la mesa y se lo extendió. Este es más accesible, pero no menos interesante. La República, de Platón. Un clásico para entender la filosofía. Sin perderse demasiado en los laberintos de Oxford, Alejandro aceptó el libro, tratando de disimular el temblor en sus manos. «Gracias, soy nuevo aquí. Hice nota, ¿verdad?» Emily sonrió, un poco. «Pero todos lo hemos sido alguna vez. Oxford intimida al principio, pero créeme, también puede abrazarte si sabes cómo escucharla». Ese fue el inicio. Una conversación breve, casi casual, en medio de una biblioteca silenciosa. Pero algo en la forma en que se miraron dejó claro que ese no sería el final. Los días siguientes transcurrieron entre clases. Lecturas interminables y la sensación constante de estar en un sueño. Alejandro intentaba adaptarse, pero el ritmo era abrumador, profesores exigentes. Debates acalorados en clase y compañeros que parecían brillar con un intelecto que él creía nunca alcanzar. Y sin embargo, cada vez que veía a Emily, el peso del lugar parecía volverse más ligero. Se cruzaban en la cafetería, en la biblioteca, en los pasillos del campus. Ella siempre tenía un comentario ingenioso, una recomendación del libro, una sonrisa que lograba tranquilizarlo en medio del caos. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba los ventanales de la biblioteca, volvieron a coincidir. Alejandro, agotado, luchaba por mantenerse despierto sobre un libro de historia. Emily apareció, cargando una pila de textos, y al verlo, se permitió reír. «No te lo tomes a mal, pero pareces estar peleando contra un ejército invisible». Él levantó la cabeza y sonrió con ironía. «Créeme, Oxford es el ejército más difícil que he enfrentado». Ella se sentó frente a él, acomodando los libros como si esa fuera su mesa habitual. Y sin preguntar, comenzó a explicarle con paciencia algunos de los conceptos que él no entendía. Alejandro escuchaba fascinado, no solo por su claridad, sino porque cada palabra suya parecía estar teñida de pasión y vida. Pasaron horas hablando. De filosofía, de política, de música, de películas. Descubrieron que, a pesar de venir de mundos diferentes, compartían una misma inquietud, la búsqueda de un sentido, algo que diera dirección a sus vidas. Cuando la biblioteca anunció el cierre, salieron juntos a la lluvia. Emily abrió un paraguas y, sin dudar, lo compartió con él. «¿Sabes?», dijo ella. «Caminando despacio, Oxford no es solo estudiar, también es vivir».
no lo olvides. Alejandro la miró y en ese instante supo que esas palabras se le quedarían grabadas. Esa noche, tumbado en su habitación fría y silenciosa del college, Alejandro pensó en ella, en sus ojos grises, en la forma en que se reía, en cómo parecía entenderlo a pesar de que apenas lo conocía. Y se dio cuenta de que, sin buscarlo, su año en Oxford ya había cambiado para siempre. Porque a veces, un solo encuentro es suficiente para encender un fuego que ni los muros más antiguos ni las lluvias más intensas pueden apagar. Y ese fuego acababa de empezar. Los días en Oxford parecían tener un ritmo propio, distinto al resto del mundo. Amanecía con el tañido de campanas que resonaban en lo profundo de las torres, continuaba con discusiones filosóficas en aulas cubiertas de madera centenaria y caía la tarde entre bibliotecas y pubs, donde el humo y la risa se mezclaban con las historias. Para Alejandro, cada jornada era un reto y un descubrimiento. Sus notas apenas lograban mantenerse a la altura de lo que los profesores esperaban, pero algo lo mantenía en pie cada encuentro con Emily. Ella, sin darse cuenta, se había convertido en su faro. En medio de la exigencia académica, de la soledad de ser extranjero, de la presión constante, Emily aparecía como una certeza. Y sin embargo, a medida que los días avanzaban, también se hacía evidente que no era el único que veía en Emily un destello especial. Una tarde fría. Con el cielo teñido de gris y el aire impregnado de humedad, Alejandro entró al claustro de su college. El eco de pasos le indicó que alguien más estaba allí, al girar la esquina. Lo vio William Davenport, estudiante de último año, de familia aristocrática y reputación impecable, traje impecable, modales pulidos, y un aire de superioridad que parecía acompañarlo como una sombra. William estaba hablando con Emily, o más que hablando, parecía estar conquistando el espacio con palabras que caían como espadas, bien afiladas. Ella reía, aunque de un modo diferente al que lo hacía con Alejandro, era una risa cortés, casi medida. Alejandro sintió una punzada en el pecho. No entendía por qué, si apenas conocía a Emily, esa escena lo atravesaba como una lanza. Cuando William se marchó, saludando con un gesto arrogante, Emily lo notó. ¿Has estado escuchando?, preguntó con una mezcla de sorpresa y humor. No quería interrumpir, respondió Alejandro, intentando sonar indiferente. Ella lo miró fijamente, como intentando descifrar algo. William es William. Siempre está ahí, como si Oxford le perteneciera. Pero no te preocupes, conmigo no tiene ventaja solo por su apellido. Alejandro asintió. Pero las palabras no lograban calmar la sensación que lo invadía. Las semanas siguientes confirmaron lo que había temido. William parecía rondar cada vez más cerca de Emily. La acompañaba a debates. La invitaba a fiestas privadas, le ofrecía ayuda en sus ensayos. Y aunque ella no parecía corresponderle con verdadero interés, tampoco lo rechazaba del todo. Eso encendió en Alejandro un fuego de celos que no conocía. ¿Quién era él? Un estudiante extranjero con beca frente a un Davenport, con apellido tallado en las piedras mismas de Oxford. Una noche, mientras caminaba por los pasillos silenciosos del college, escuchó voces. Eran Emily y William, otra vez. Se escondió tras una columna, avergonzado de sí mismo, pero incapaz de alejarse. Emily decía a William con voz firme. No entiendo por qué pierdes tanto tiempo con ese chico. No es de aquí. No entiende lo que significa Oxford. Tú mereces algo más, alguien que pueda darte un futuro real. Hubo un silencio. Alejandro contuvo la respiración y entonces la voz de Emily, firme, clara. William, tú no entiendes. Oxford no se trata de apellidos ni de poder. Se trata de lo que somos aquí y ahora. Y lo que yo quiero no es que me den un futuro escrito, sino construir el mío propio. El corazón de Alejandro dio un vuelco. No sabía si alegrarse o sentirse aún más confundido. ¿Lo defendía ella? ¿O hablaba de algo más? A la mañana siguiente, en la biblioteca, Emily se acercó a él con una expresión pensativa. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti, Alejandro?, preguntó, sorprendiendo al joven que apenas lograba concentrarse en sus apuntes. No, ¿qué? Balbuceó. ¿Que no intentas encajar en Oxford? No finges ser alguien que no eres. Y eso, créeme, aquí es raro. Él sonrió tímidamente, aunque por dentro sentía que esas palabras lo incendiaban. Pero Emily continuó con una seriedad inesperada, por eso debes tener cuidado. William no soporta perder, y menos frente a alguien como tú. La advertencia quedó suspendida en el aire, como una nube que se avecina en un cielo que parecía despejado. Esa misma semana, ocurrió algo que cambiaría el rumbo de todo. El Club de Debates de Oxford organizó una competencia especial donde estudiantes de diferentes colleges se enfrentarían en temas políticos y sociales. Emily era parte del comité y, para sorpresa de Alejandro, lo inscribió sin avisarle. ¿Estás loca?, exclamó él al enterarse. No, respondió ella, con una sonrisa traviesa. Solo creo en ti más de lo que tú mismo lo haces.
Y así, Alejandro se encontró frente a un auditorio lleno, bajo la mirada severa de profesores y estudiantes, con William como contrincante directo. El tema, el privilegio asegura el éxito, el esfuerzo es lo que realmente importa. El debate fue intenso. William desplegaba argumentos brillantes apoyados en estadísticas, citas y un dominio de la oratoria que imponía respeto. Alejandro, al principio, se tambaleaba. Las palabras parecían escapársele, la presión lo ahogaba. Pero entonces vio a Emily entre el público. Su mirada, firme, confiada, lo sostuvo como un ancla. Y de pronto, las palabras comenzaron a fluir. Habló de su familia humilde, de lo que significaba estar allí con una beca, de cómo el esfuerzo podía abrir puertas, que los apellidos jamás deberían cerrar. Su voz, al principio temblorosa, fue cobrando fuerza hasta llenar la sala. Cuando terminó, un silencio pesado invadió el lugar. Y luego aplausos. Aplausos que comenzaron tímidos, pero crecieron hasta llenar el auditorio. William, con el rostro tenso, estrechó los labios en una sonrisa forzada. Había perdido. Emily, en cambio, lo miraba con un brillo en los ojos que lo dejó sin aire. Esa noche, en los pasillos silenciosos del college, Emily se acercó a él. «Lo hiciste increíble, Alejandro». Él, aún temblando por la adrenalina, respondió, «No lo habría hecho sin ti». Se miraron. Largos segundos. El mundo entero parecía haberse detenido, pero justo cuando el destino parecía inclinarse hacia ellos, un ruido interrumpió el momento. William, de pie al fondo del pasillo, observándolos con una expresión fría, casi amenazante. El corazón de Alejandro se encogió. Sabía que ese no sería el final de William, que lo que había empezado en ese debate apenas era la primera chispa de una tormenta mucho mayor. Y en medio de esa tensión, nació una certeza: su año en Oxford ya no solo sería un desafío académico, sería una lucha por pertenecer, por demostrar y sobre todo por amar. Oxford, con sus torres góticas y pasillos interminables, siempre parecía ocultar más de lo que mostraba. Cada rincón guardaba un secreto, cada piedra antigua había escuchado promesas, traiciones, susurros de generaciones pasadas. Y ahora, en medio de esa atmósfera cargada de historia, se gestaba una batalla silenciosa, una batalla de sentimientos, ambiciones y miedos. Para Alejandro, todo había cambiado desde aquel debate. La ovación aún resonaba en su memoria, pero más que el triunfo, lo que lo marcaba era la mirada de Emily. Esa chispa en sus ojos. Ese brillo inconfundible que parecía decirle sin palabras que ella también sentía algo. Y sin embargo, no era tan sencillo. Porque William Davenport no estaba dispuesto a desaparecer de la historia. El peso de las miradas. Las semanas posteriores fueron extrañas. Alejandro y Emily compartían más tiempo juntos, caminaban entre jardines, estudiaban en la biblioteca, incluso se escapaban a tomar té en un café escondido, lejos de las miradas del college. Pero nunca había un roce, nunca un gesto que cruzara esa delgada línea entre la amistad y algo más. Era como si ambos supieran que había un límite invisible y que cruzarlo significaba despertar fuerzas que no podrían controlar. Mientras tanto, William seguía rondando, no con la insistencia desesperada de alguien enamorado, sino con la frialdad calculada de quien planea una estrategia. Sus saludos corteses, sus sonrisas tensas. Sus comentarios aparentemente inofensivos eran dagas escondidas bajo guantes de terciopelo. Alejandro lo sabía. Lo sentía cada vez que se cruzaban en el comedor o en el claustro. William no lo había perdonado por el debate, y mucho menos por la cercanía con Emily. Un secreto en la biblioteca. Una tarde lluviosa, Alejandro fue a la Bodleian Library, la joya de Oxford. El silencio era tan profundo que cada paso parecía un sacrilegio. Entre estantes interminables, buscaba un libro de filosofía cuando escuchó voces al otro lado del pasillo. Reconoció una al instante, la de William. Emily decía con tono bajo, casi suplicante: «No entiendo qué ves en él. No tiene futuro aquí. Es un becado, un extranjero. Tú mereces algo más». Alejandro contuvo la respiración. No quería escuchar, pero sus pies no se movían. La voz de Emily respondió, firme, aunque con un matiz de cansancio: «William, ¿no lo entiendes? No necesito que decidas por mí. Y si te soy sincera, lo que admiro en Alejandro es precisamente lo que tú nunca entenderás, que lucha cada día para estar aquí». El corazón de Alejandro latió con fuerza, pero entonces un silencio pesado cayó. Y después, la voz de William, más fría que nunca: «Si sigues con él, Emily, no solo arruinarás tu reputación, arruinarás la suya también. Y Oxford no perdona a los que desafían sus reglas no escritas». Alejandro retrocedió, el alma helada. ¿Qué significaban esas palabras? ¿Era una amenaza real o solo un juego de poder? Confesiones bajo la lluvia esa noche. El cielo se abrió en un diluvio.
Alejandro caminaba solo por el patio empedrado cuando escuchó pasos apresurados tras él. Emily, cubierta por un abrigo oscuro, lo alcanzó empapada. ¿Por qué huyes de mí?, preguntó, jadeando. Él la miró, la lluvia cayendo como un velo entre los dos. Porque no quiero complicarte la vida. Emily, escuché lo que William dijo en la biblioteca. Tiene razón en algo, yo no pertenezco a este mundo. Y si tú sigues cerca de mí, pagarás el precio. Emily dio un paso más cerca, ignorando la tormenta. ¿Sabes qué es lo único que me importa?, dijo con voz quebrada, que contigo no necesito fingir, con William debo sonreír, aparentar. Ser la hija perfecta de Oxford. Contigo, simplemente soy yo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Emily, ella lo interrumpió, sus ojos fijos en los suyos. Dime que no sientes lo mismo. Y me alejaré ahora mismo. El mundo pareció detenerse. El rugido de la lluvia, el repicar de las campanas a lo lejos. Todo se desvaneció. Y entonces, Alejandro habló. Con la voz temblorosa pero cierta, te he amado desde el primer día en que entraste en aquella biblioteca y me preguntaste por un libro. Y lo intento negar. Lo intento ocultar, pero no puedo. Emily sonrió, una sonrisa que desafiaba la tormenta. Por un instante, Alejandro sintió que iba a besarla, que todo Oxford podría derrumbarse y no importaría. Pero antes de que sus labios se encontraran, un trueno retumbó. Y la figura de William apareció en el extremo del patio, observándolos con ojos encendidos. El momento se rompió. Emily apartó la mirada. Y Alejandro dio un paso atrás. Ambos sabían que, lo que había comenzado en esa lluvia, ya no podría detenerse. La advertencia. Los días siguientes fueron tensos. William evitaba enfrentamientos directos, pero su presencia se hacía sentir en rumores, comentarios en clase. Incluso en la manera en que los profesores parecían mirarlo distinto. Una tarde, en el comedor, un amigo de Emily se acercó a Alejandro en voz baja. Ten cuidado, William tiene contactos en la administración. Podría hacerte la vida imposible aquí. Alejandro lo agradeció, aunque ya lo intuía. Cada paso con Emily era un riesgo, pero al mismo tiempo, cada instante con ella le confirmaba que valía la pena. Una noche en secreto finalmente. Una noche, Emily lo citó en un rincón apartado del campus. La luz tenue de los faroles apenas iluminaba sus rostros. No podemos seguir así, Alejandro. William no se detendrá. ¿Quieres que me aleje?, preguntó él, con el alma en la garganta. Ella lo miró fijamente y luego negó con la cabeza. No, quiero que luchemos. Juntos. Alejandro sintió que el mundo se abría frente a él, por primera vez. Emily no hablaba con evasivas ni sonrisas ambiguas. Hablaba con certeza, pero para eso continuó ella. Necesito que confíes en mí. Hay cosas de mi vida que no te he contado. Cosas que podrían cambiarlo todo. Él tragó saliva, intrigado. Entonces dime. Emily bajó la mirada como si dudara. Luego, con un suspiro, murmuró, William no es solo un compañero insistente. Es alguien a quien mi familia quiere como mi futuro esposo. Un compromiso arreglado desde antes de que yo entrara a Oxford. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Todo encajaba. El poder de William, su insistencia, las advertencias veladas. Pero yo no lo amo, añadió Emily con firmeza, nunca lo amaré. Y si tengo que desafiar a mi familia y a Oxford entero para estar contigo, lo haré. El corazón de Alejandro ardía. Pero también sabía que esa confesión era apenas el inicio de una tormenta mucho mayor. Porque el amor que estaban haciendo entre ellos no solo desafiaba las reglas de Oxford, sino las de un destino escrito mucho antes de que se conocieran. Oxford nunca duerme del todo. Sus pasillos, aunque vacíos, murmuran historias en cada sombra, como si las piedras antiguas conservaran los secretos de todos los que alguna vez caminaron allí. Y ahora, esas paredes eran testigos de un amor que se atrevía a desafiarlo todo. Alejandro y Emily habían confesado lo que sentían, habían cruzado la línea invisible entre amistad y amor, pero al hacerlo habían despertado la furia de alguien con demasiado poder, William Davenport. Y en Oxford, los poderosos siempre encontraban formas de cobrar venganza. Sombras en el aula al día siguiente. Alejandro entró a clase de historia con la sensación de que todos lo observaban. Tal vez era su imaginación, o tal vez eran los rumores, que comenzaban a extenderse como fuego en un campo seco. El profesor lo llamó al frente, como siempre, para exponer una idea. Alejandro lo hizo con la misma pasión de siempre, pero esta vez, cuando terminó, en lugar de aplausos, hubo un silencio incómodo. Seguido de un murmullo apenas contenido, William, sentado al fondo, sonrió con frialdad. Más tarde, uno de los tutores lo llamó a su despacho. Le habló en tono grave. Señor Castillo, he recibido comentarios sobre su conducta. Dicen que está distrayéndose de sus estudios. Que su relación con ciertas estudiantes podría estar afectando su desempeño académico. Alejandro quiso protestar.
pero se contuvo. Comprendió al instante que no eran simples comentarios, era el inicio de la campaña de William. Emily frente a su familia. Mientras tanto, Emily libraba una batalla diferente. En una cena formal en casa de sus padres, su madre la observó con ojos críticos. He escuchado rumores. Emily, dicen que pasas demasiado tiempo con ese joven becado. ¿Qué diría tu padre si lo supiera? ¿Qué diría la familia de Van Paul? Emily dejó la copa en la mesa con fuerza. Que digan lo que quieran. No le debo explicaciones a nadie. Su madre palideció, como si hubiera escuchado una blasfemia. No olvides lo que está en juego. Tu futuro, tu posición, tu reputación. Emily sostuvo la mirada. Prefiero perderlo todo antes que vivir una vida diseñada por otros. La conversación terminó en silencio, pero Emily sabía que la guerra estaba declarada. No solo contra William, sino contra su propio apellido. El encuentro prohibido. A pesar de todo, Alejandro y Emily seguían viéndose, no en los jardines visibles ni en los pasillos concurridos, sino en rincones olvidados del campus, una sala de estudio cerrada, un balcón escondido, un túnel subterráneo que unía dos edificios antiguos. Cada encuentro era un acto de rebeldía, cada palabra, cada risa contenida. Cada mirada compartida era un recordatorio de que el amor puede florecer incluso en medio de la tormenta, pero también era un riesgo, porque en Oxford nada quedaba oculto por mucho tiempo. Una noche, cuando se encontraban en un claustro vacío, escucharon pasos. Alguien se acercaba. Emily se tensó, pero Alejandro tomó su mano, ocultándola en la penumbra. Una figura pasó cerca, William, con una linterna en la mano, como un cazador que persigue a su presa. Sé que están aquí, dijo en voz baja, como si hablara a la oscuridad misma, y cuando los atrape, no quedará nada de su pequeña aventura. Emily contuvo la respiración. Alejandro apretó su mano. Solo cuando William desapareció entre los pasillos, se atrevieron a moverse. Esto no puede seguir así, susurró Emily, con lágrimas en los ojos. Nos está vigilando, Alejandro. Entonces que nos vigilen, respondió él con firmeza. No pienso renunciar a ti. El precio de la libertad. Los días siguientes, la presión aumentó. Alejandro recibió una carta formal de la administración, notificándole que su beca estaba bajo revisión por conducta inapropiada. Una acusación sin pruebas, pero suficiente para ponerlo en la cuerda floja. Cuando Emily lo supo, su primera reacción fue de furia. Esto es obra de William. Está usando todo su poder para destruirte. Alejandro intentó calmarla, aunque en el fondo, él también estaba ardiendo por dentro. Lo sé, pero si reaccionamos con ira, él gana. Tenemos que ser más inteligentes. Emily se quedó en silencio. Y entonces, con voz baja, dijo, si renuncio a mi familia, si lo enfrento públicamente, ¿estás dispuesto a enfrentarlo todo conmigo? Alejandro la miró y sin dudarlo respondió, por ti, estoy dispuesta a perderlo todo. Una carta inesperada, en medio de esa tormenta, un rayo de esperanza apareció en forma de carta. Era de un profesor de filosofía, el Dr. Harrington, quien había seguido de cerca la participación de Alejandro en los debates. La carta decía, señor Castillo, su talento no ha pasado desapercibido. He recomendado su nombre para representar a Oxford en un torneo internacional de oratoria en Cambridge. Una oportunidad y podría definir su futuro. Alejandro tembló de emoción al leerla, pero también sintió miedo. William haría lo imposible por impedirlo. Cuando Emily lo supo, lo abrazó con fuerza. Esta es tu oportunidad, Alejandro. No dejes que él te la arrebate. La última advertencia. Esa misma noche, William lo enfrentó en el comedor, delante de todos. Disfruta tu momento. Castillo dijo con tono helado, porque pronto descubrirás que Oxford no es un lugar para soñadores como tú. Alejandro lo miró a los ojos. Y por primera vez, no se dejó intimidar. Tal vez no respondió, pero este lugar necesita soñar más de lo que tú jamás entenderás. El murmullo de los estudiantes llenó el salón. Era un desafío abierto. Una línea trazada entre ellos. La promesa más tarde, en el silencio de la capilla antigua. Alejandro y Emily se encontraron a solas. Ella encendió una vela y la colocó en el altar. Prometamos algo, dijo, mirándolo con intensidad. Pase lo que pase, aunque intenten separarnos. Aunque perdamos todo lo que tenemos aquí, no renunciaremos a lo que sentimos. Alejandro tomó su mano. Lo prometo. Sus voces resonaron en el eco de la capilla, como un juramento eterno. Y en ese instante comprendieron que el amor verdadero siempre tiene un precio. La pregunta era, ¿estarían dispuestos a pagarlo? Oxford había dejado de ser solo un lugar de aprendizaje. Se había convertido en un campo de batalla, donde cada palabra, cada gesto, cada decisión parecía estar bajo la lupa de quienes tenían demasiado que perder y demasiado poder para imponerlo. Para Alejandro, sin embargo,
La carta del Dr. Harrington había significado un rayo de luz en medio de las sombras, la oportunidad de representar a Oxford en un torneo internacional de oratoria en Cambridge, una competencia que no solo podía marcar su futuro académico, sino que también era una forma de demostrarle al mundo y a William que él no era un advenedizo ni un accidente, que pertenecía allí, pero cada paso hacia Cambridge era también un paso en el que los obstáculos crecían. Y Alejandro lo sabía, nada de lo que estaba por venir sería sencillo. El viaje al tren hacia Cambridge salió temprano en la mañana. Alejandro llevaba una pequeña maleta y una carpeta con sus discursos cuidadosamente preparados. A su lado, en el mismo vagón, iba Emily. A pesar de las advertencias de su madre y del desprecio abierto de William, «No tienes que estar aquí», le dijo Alejandro, mirándola con preocupación. Emily sonrió, decidida. «Claro que sí, no pienso perderme el momento en que les demuestres a todos lo que vales». El paisaje de Inglaterra desfilaba tras la ventana, campos verdes, casas antiguas. Árboles que parecían inclinarse hacia el tren como testigos silenciosos. Alejandro pensaba en su discurso, repasaba las palabras en su mente. Pero en el fondo lo único que sentía era un peso enorme en el pecho. No solo debía ganar, debía sobrevivir a lo que William estaba preparando. El teatro de Cambridge y el torneo se llevaría a cabo en un teatro histórico con columnas imponentes y un escenario que parecía sacado de otro tiempo. Decenas de estudiantes de diferentes universidades se reunían allí vestidos con sus mejores trajes, nerviosos, preparados para hablar frente a un jurado de académicos severos. Cuando Alejandro entró al teatro, algunos lo miraron con curiosidad, otros con escepticismo. Era el becado, el chico sin apellido ilustre, el extraño en un mundo de herencias y privilegios. Y entonces lo vio William, impecable, rodeado de un pequeño grupo de seguidores. También competiría. Sus miradas se cruzaron como espadas desenvainadas. William sonrió, esa sonrisa que escondía veneno. «Será un honor destruirte frente a todos», susurró al pasar junto a él. Alejandro respiró hondo. Sabía que no era solo una competencia académica, era el clímax de una guerra personal. El discurso de William. William fue uno de los primeros en subir al escenario. Su tema, el poder de la tradición en la construcción de la identidad europea, habló con seguridad, con voz firme y gestos medidos. Cada palabra era elegante, calculada. El público lo escuchaba con atención. Los jueces asentían. Era un discurso perfecto, pero frío, distante, como un cuadro impecable sin vida. Cuando terminó, los aplausos resonaron con fuerza. William hizo una reverencia ligera, seguro de su victoria, y lanzó una mirada triunfal hacia Alejandro. La traición. Mientras se preparaba para subir al escenario, Alejandro recibió un papel doblado, entregado por uno de los organizadores. «Renuncia ahora, y todo este tormento terminará. Si hablas, se revelarán secretos que destruirán tu reputación». El corazón de Alejandro se detuvo un segundo. No había duda, era obra de William. Pero, ¿qué secretos? ¿Qué podía usar contra él? Emily, que estaba cerca, lo vio palidecer. «¿Qué pasa?», preguntó en voz baja. Alejandro le mostró la nota. Ella la leyó y con rabia la rompió en pedazos. «Es solo otro de sus juegos. No dejes que te robe este momento». Alejandro asintió, aunque el miedo cegía ahí como un peso en su garganta. El discurso de Alejandro subió al escenario con pasos firmes, aunque por dentro temblaba. El auditorio estaba en silencio. Los jueces lo observaban, expectantes. Su tema era el poder del individuo frente a los muros de la tradición. Comenzó con voz suave, casi tímida, pero poco a poco sus palabras fueron creciendo. Habló de sueños que nacen en lugares humildes, de jóvenes que cargan sobre sus hombros expectativas imposibles, de la lucha por un lugar en un mundo que parece cerrado a los que no nacieron con privilegios. Habló de amor, habló de valentía, habló de lo que significa no rendirse cuando todo parece en contra. Y, mientras lo hacía, no miraba a los jueces ni al público. Miraba a Emily, sentada en la primera fila, con los ojos brillantes. El silencio en la sala era absoluto. Cuando terminó, por un momento, no hubo sonido alguno. Y luego, de pronto, estallaron los aplausos. El veredicto del jurado deliberó durante largos minutos que parecieron horas. William estaba confiado, sonriendo como si la victoria ya fuera suya. Finalmente, el presidente del jurado se levantó. El ganador de este torneo, por su pasión por la fuerza de sus ideas y por recordarnos que la verdadera oratoria nace del corazón, es Alejandro Castillo, de la Universidad de Oxford. El teatro se llenó de aplausos. Alejandro sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Había ganado. Había demostrado que merecía estar allí. Emily lo abrazó con lágrimas en los ojos. Sabía que lo lograría, susurró. La furia de William. Pero no todos compartían la alegría. William, en un rincón, observaba con el rostro descompuesto.
El orgullo herido ardía en él como un fuego incontrolable. Más tarde, se acercó a Alejandro en el pasillo. «Esto no ha terminado», dijo con voz baja, cargada de veneno. «Crees que una victoria en Cambridge puede salvarte, pero voy a destruirte donde más te duele». Alejandro lo miró, cansado, pero firme. «Lo único que destruyes es a ti mismo, William. Porque yo no estoy solo». William apretó los puños. La guerra comprendió a Alejandro. Estaba lejos de terminar. La noche después del triunfo de regreso a Oxford, Alejandro y Emily se sentaron juntos en los jardines del campus, bajo un cielo cubierto de estrellas. «Hoy fue solo el principio», dijo ella. «Ganaste más que un torneo. Ganaste respeto y demostraste que nadie puede silenciarte». Alejandro sonrió. Aunque la sombra de la amenaza de William aún lo perseguía. «Sí, pero siento que lo peor está por venir». Emily apoyó su cabeza en su hombro. «Entonces lo enfrentaremos juntos». El silencio de la noche los envolvió, pero en el aire había una tensión inédita, porque ambos sabían que William no descansaría, y el precio del amor todavía no había sido del todo pagado. Oxford se preparaba para el invierno. La niebla cubría las torres góticas, las hojas secas crujían bajo los pasos de estudiantes que corrían de una clase a otra, y el río Cherwell se vestía de un gris melancólico. Era el último trimestre de Alejandro en esa universidad que le había dado tanto, y también le había arrebatado tanto. La victoria en Cambridge había cambiado la manera en que muchos lo miraban. Ya no era solo el becado, el extraño sin apellido. Era el joven que había derrotado a William Ashford, el intocable heredero de una dinastía. Pero con esa victoria también había llegado el precio, porque William no había olvidado, y en su mirada ardía la promesa de una venganza que aún estaba por cumplirse. El regreso de la sombra. Durante semanas, William estuvo ausente de las clases y de los eventos académicos. Los rumores se esparcían que había viajado a Londres, que había tenido problemas con su familia, que había sido castigado por su derrota. Pero Alejandro sabía que ese silencio no era descanso, sino preparación. La prueba llegó una noche de diciembre. Alejandro recibió una carta anónima bajo la puerta de su habitación en el college. En ella, una sola frase: «Tus secretos saldrán a la luz en la gala de invierno». La gala de invierno de Oxford era el evento más importante del año, un baile, una celebración, un desfile de prestigio y poder. Y Alejandro comprendió que William planeaba humillarlo frente a todos. Emily, al leer la nota, lo miró con preocupación. «No puedes dejar que te controle. Si quiere destruirte con rumores, que lo intente. Lo importante es quién eres, no lo que invente de ti». Alejandro suspiró. «Lo sé, pero William siempre encuentra la forma de herir donde más duele». La noche de la gala, el gran salón del college brillaba con candelabros de cristal, música de cuerdas y trajes elegantes. Los estudiantes bailaban, reían, brindaban como si el invierno no existiera. Alejandro llegó con Emily, tomada de su brazo. Ella llevaba un vestido azul oscuro, sencillo pero radiante. Él, un traje alquilado, que sin embargo lucía con la dignidad de quien se ha ganado cada paso hasta ese lugar. Al entrar, sintió las miradas. Algunos lo saludaban con respeto, otros con envidia, y en el centro del salón, como una sombra esperando el momento, estaba William. El joven heredero sonrió con frialdad al verlo. «Bienvenido. Castillo, justo a tiempo para tu despedida». La traición. La música se detuvo cuando William subió al escenario improvisado en el centro del salón. Con una copa en la mano, pidió silencio. «Queridos amigos de Oxford», dijo, su voz cargada de ironía. «Esta noche celebramos la excelencia, el honor y la tradición, pero también debemos recordar que no todos los que están aquí pertenecen realmente a este lugar». Un murmullo recorrió la sala. William levantó un sobre. «En mis manos tengo pruebas de cómo algunos han llegado aquí no por mérito, sino por compasión o peor aún, por manipulación». Todos giraron hacia Alejandro. Emily apretó su mano con fuerza. «No te muevas», susurró. William abrió el sobre y sacó unas hojas. Aquí está la historia de Alejandro Castillo, un joven que finge ser lo que no es. ¿Quieren saber cómo consiguió su beca? ¿Quieren saber la verdad sobre su pasado? El silencio era absoluto. Alejandro dio un paso al frente. «Ya basta, William. ¿Vas a negarlo?», preguntó él, con una sonrisa venenosa. Alejandro respiró hondo. Su voz se alzó. «Firme, no tengo nada que negar. Vengo de un lugar humilde. Sí, conseguí esta beca porque trabajé más duro que nadie. No tengo un apellido para abrirme puertas, pero tengo el valor de entrar por ellas, aunque estén cerradas. Si eso es lo que quieres revelar, adelante». Un murmullo de asombro recorrió el salón. William, por un instante, pareció desarmado. Su gran secreto no era más que la verdad que Alejandro había cargado siempre con orgullo. Emily lo miraba con lágrimas en los ojos.
Nunca estuve más orgullosa de ti, susurró. La caída de William, furioso, intentó recuperar el control. No entiendes, esto no termina aquí. Puedo destruirte. Puedo hacer que Oxford te cierre las puertas. Pero en ese momento, algo inesperado ocurrió. El Dr. Harrington, el mismo que había apoyado a Alejandro desde el inicio, se levantó de entre la multitud. No, William. El único que se ha destruido esta noche eres tú. Has demostrado que el verdadero privilegio no te hace grande, sino pequeño. Alejandro nos ha recordado lo que significa el mérito, la pasión y la verdad. Los aplausos comenzaron, tímidos al principio. Luego fuertes, imparables. El salón entero estalló en ovaciones. William, derrotado, salió del salón sin mirar atrás. El último invierno. Después de aquella noche, todo cambió. William desapareció de la vida pública de Oxford. Algunos decían que había abandonado la universidad, otros que lo habían enviado lejos, a recomponer la reputación de su familia. Alejandro, en cambio, terminó su año en Oxford con honores, no solo por sus logros académicos, sino porque había ganado algo mucho más valioso: respeto. Pero lo más importante de todo era Emily. Ella había estado a su lado en cada batalla, en cada caída, en cada victoria. La última noche antes de volver a su país, Alejandro y Emily caminaron juntos por los jardines nevados del campus. La luna iluminaba el camino, y el aire frío hacía que cada respiración pareciera un recuerdo grabado en el invierno. ¿Te vas mañana?, preguntó ella, con la voz quebrada. Alejandro asintió. Sí, mi año en Oxford termina. Pero lo que encontré aquí no termina conmigo. Emily sonrió, aunque los ojos le brillaban con lágrimas. ¿Y qué encontraste? Alejandro la miró a los ojos. Te encontré a ti. Se besaron bajo la nieve, un beso lleno de promesas. Promesas de amor, de lucha, de un futuro que aún no sabían cómo sería, pero que estaban dispuestos a enfrentar juntos. Epílogo. Años después, Alejandro recordaría ese invierno como el más importante de su vida. No solo porque había demostrado que podía vencer a gigantes, sino porque había aprendido que el amor y la verdad siempre pesan más que cualquier apellido. Oxford había sido un desafío, un campo de batalla, un lugar donde casi lo destruyeron, pero también había sido el lugar donde conoció a Emily, el lugar donde, contra todo pronóstico, encontró su voz, y esa voz lo acompañaría por siempre.